.com.mx, un espacio de televisión en vivo a través de internet para que todas las organizaciones de México cuenten al mundo entero su labor, qué hacen, cómo lo hacen, con quiénes lo hacen, dónde y con quiénes y cuándo han creado alianzas para prevenir, asistir, promover, liberar a los grupos a los que asisten, personas, familias y comunidades de México. Aquí tenemos en este país más de 52 millones de personas en extrema pobreza. No tenemos una tarea fácil, estamos cada vez más unidos, los representantes de organizaciones de la sociedad civil, y lo que queremos es dar soluciones de fondo que tienen todo que ver con la educación, los servicios de salud, las oportunidades para que cada persona despliegue todo su ser. Hoy estamos hablando de la droga. Hoy se consume droga no solamente por diversión o por ociosidad, sino por desolación, por depresión, por quererse suicidar lentamente, y hay mucha vulnerabilidad al respecto. Así que he querido hablar del tema con expertos: Aide Rosovsky, Joaquín del Bosque, Carlos Alberto Zamudio. Tenemos los datos de mis tres invitados en pantalla para que ustedes puedan tomar nota y ponerse en contacto directamente con ellos. Joaquín del Bosque, vemos que la lucha contra el narcotráfico de parte del gobierno federal ha sido fuerte, ha derramado mucha sangre y no hemos logrado que se reduzca el consumo de la droga. Por otro lado, vemos a Margarita Zavala muy preocupada en ese asunto y ha convocado a las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional para tomar medidas comunes, independientemente de que cada quien hace lo suyo y a la manera en la que lo sabe hacer, que todos tengan como una estrategia común. ¿Se ha logrado algo al respecto? ¿Cuál es tu lectura de este? Mira, las drogas, yo partiría de un postulado de base. Las drogas no son malas ni son buenas, son drogas. ¿En dónde estamos paradas las personas? Los hombres, las mujeres, los niños, los adolescentes, ¿no? Esa es la realidad, porque si nosotros entramos en una relación con la droga, es a partir de la situación en la que nos encontramos que aparecen cosas diferentes por esa relación, pero cosas diferentes que no necesariamente son caóticas, ¿no? Cosas diferentes que no necesariamente matan a la persona. Habría que entender, profundizar, debatir más. O sea, puedes distinguir en el que es víctima de los vendedores de droga, que es apresado, manipulado, que además fue presa fácil porque tenía depresión, porque no tenía alimento en la panza, porque la familia está rota, porque el papá se fue de migrante a trabajar a Estados Unidos, porque la mamá no está en casa, en fin, o sea, mucha debilidad familiar que hace que los jovencitos sean presa fácil de eso. Sí, habría que observar nomás, le paso el O sea, el eso sería micrófono diferente, me refiero, sería diferente a aquel otro que consume por diversión. Sí, el tema es complejo, Tere. Sí. Habría que profundizar, hay una gama de variantes que habría que tomar en cuenta y profundizar, pero es un hecho que tenemos que profundizar versus la legalización de las sustancias psicoactivas. Y Margarita Zavala, ¿qué me dices del esfuerzo que ella ha hecho? O tú, Carlos. Que yo hable. Bien, voy a contestar esta pregunta. Yo creo que es muy importante que nuestras autoridades se interesen en este tema, y creo que la señora Zavala demostró verdaderamente su gran interés. Nadie puede decir que no ocupó su tiempo en este tema. Yo asistí como parte de mi organización a algunas reuniones que nos convocaron por parte del DIF y de otras instancias. Gonzalo Riarronto y otras instituciones. Así es. Y el tema es, a veces en México, cómo se hacen las cosas. Querer hacer las cosas, tener buenas intenciones, a veces no es suficiente. Cuando las decisiones políticas se toman apresuradamente, se toman sin tener los elementos necesarios, el personal capacitado para atender estos famosos 330 centros Nueva Vida. O sea, la realidad es de que no había el personal necesario, capacitado, para llenar estos 330 centros Nueva Vida, que yo veo con muy buenos ojos que se hayan creado. Me parece que son necesarios, cumplen una función preventiva, no de tratamiento, ojo,
porque cuando hay alguien que se presenta ahí que ya es adicto, se le traslada o se le refiere a otros sitios como a centros de integración juvenil. Ahí se hace prevención primaria y secundaria, digamos, de identificar a aquellos que necesitan más ayuda. Pero resulta que estos centros pues se fueron llenando con quien pudieron, con el personal que pudieron, con gente que no tenía la suficiente capacitación. Entonces, desgraciadamente, esa es la historia de nuestro país en cuanto a muchas decisiones políticas que no son planeadas, llevadas a cabo con la suficiente solidez. Este es el único comentario que yo podría hacer al respecto. Yo lo único que espero es que esa infraestructura de 330 centros que se gastó, el dinero del chino, el famoso dinero del chino, fue ahí, ¿no? Copelas o cuelo. Entonces, ¿no? Ahí se fue ese dinero. Yo no dudo de que se hizo con la mejor intención, volvemos a lo mismo, pero también el camino del infierno está bordeado de buenas intenciones. Entonces, esos centros, ojalá que las nuevas autoridades que vayan a venir, no sé quiénes vayan a ser, no tengo bola de cristal, pero ojalá que no se haga lo que siempre se hace, que es que México tiene el complejo del ave fénix, de destruir todo lo que se hizo antes y volver a iniciar cada vez otra cosa. Entonces, yo creo que hay que tener la sensatez de ver que ahí se invirtió mucho dinero, mucho esfuerzo, y tratar de rescatar ese proyecto, mejorarlo, y capacitar al personal, ponerlo con las condiciones que requiere, etcétera. Yo creo que no es malo que se haya creado eso, pero lo que lamento es que no se hace evaluación, se hacen las cosas a manotazos políticos, porque es el efecto del periódico del día de mañana y no se piensa en términos de mediano y largo plazo. Esa sería mi respuesta con respecto a lo de Margarita. ¿Qué maestrías, diplomados, doctorados, cursos de capacitación ofrecen organizaciones de la sociedad civil como CAFAC, por ejemplo, y algunas otras, para entrenar gente, para atender a usuarios de sustancias psicoactivas? Bueno, desde la sociedad civil es variada la oferta que hay. ¿Y si hay suficiente como para capacitar al personal de 330 centros Nueva Vida? Es suficiente. Mira, lo que sucede con el personal de los centros Nueva Vida es que no se capacita regularmente en la sociedad civil. Se capacitan todos a través de un programa en línea que ellos mantienen, que es precisamente manejado por recursos de la Iniciativa Mérida también. Un problema que veo en el caso de los centros Nueva Vida es que el Estado no ha invertido de manera política, de manera pensando como estadista, sino ha utilizado el dinero, como señaló Aide, que decomisó a un supuesto traficante, y por otro lado está utilizando el dinero de la Iniciativa Mérida para llenar de computadoras, pagar algunos ingresos, empezar la capacitación en línea, pero en ello hay muy poca participación de la sociedad civil, ¿sí? Incluso ha habido problemas luego entre quienes van a tener o van a atender a las personas que llegan ahí. Y el decir que hay poca participación de la sociedad civil, es decir, los expertos no están participando. No de manera suficiente. Regularmente hay, digamos, esquemas en los cuales no es posible participar. Los expertos de diferentes partes del mundo y aquí en México, como son mis compañeros, hemos propuesto medidas de reducción de daños, prevención secundaria, y los cuales no han sido tomados en cuenta. Las personas creen que diciéndole a un joven, a un usuario, que dejando de usar va a cambiar su vida, o les piden que de esta manera, para llegar al centro a pedir atención, tienen que haber dejado de usar voluntariamente. Lo cual es de lo más complicado que hay cuando los cuadros de dependencia que hemos visto de usuarios de crack, de usuarios de heroína, no quieren ser atendidos de esa manera. Y hemos visto que estos usuarios, que son los más problemáticos para la sociedad y para sus familias, no tienen a dónde ir en el Estado. Ni los centros Nueva Vida, ni los centros de integración juvenil, Esto te iba ni a preguntar, los psiquiátricos los atienden. ¿Los centros de integración juvenil todavía permanecen? Yo pensé que ya no existían porque habían sido sustituidos por los centros Nueva Vida. No, claro que permanece. ¿Tal cual como estaban antes o han disminuido? No, tal cual como estaban antes, digamos, de hecho es el principal brazo terapéutico del Estado. Son quienes más atienden a personas
que llegan buscando información, a mamás preocupadas que piensan que porque encontraron una bolsita de marihuana en la bolsa de sus hijos, piensan que ya ellos son adictos o que pueden delinquir. Y ahí sí hay internamiento. En algunos. Hay algunos centros de integración juvenil empezaron a trabajar esta modalidad de tratamiento, pero digamos, son muy pocos los centros, se pueden contar con la mano y no alcanzan para cubrir la demanda que tiene la población. Si tú ves, la gran demanda que tiene la población con estos problemas está yendo hacia centros que son poco regulados, centros que están, digamos, en una zona gris, en que quieren capacitarse, muchos de ellos quieren tener una profesionalización, pero que por otro lado también hay centros que han visto en esto un buen negocio y que se han mantenido al margen por conveniencia de sus intereses. Y abusan de las familias. A ver, ¿de cuántas organizaciones altruistas, cuando hablamos de que hay una red nacional de organizaciones altruistas serias que se conocen entre sí, como la que yo quiero tanto, que es Hogar Integral de Juventud, a nivel nacional, y que hagan red? ¿Cuántas habría? Que tendrían que ser los asesores tanto de los centros de integración juvenil como los de centros de Nueva Vida. Vamos a una pausa y regresamos. Es que